Ningún hombre llega más allá de su meta. Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. Ofreciendo a este mundo. Con ustedes, hombres de integridad. Yo quiero ser esa fuente de tu paz. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. La comunidad cristiana La Gran Familia te invita a que seas parte de sus cultos presenciales en nuestro nuevo templo, ubicado en Vía España, con calle 16 Río Abajo, antigua importadora selecta en Ciudad de Panamá. Ven y disfruta con toda tu familia de un tiempo de adoración, compañerismo y por supuesto de la palabra de Dios para nuestra vida. Contamos con amplios estacionamientos, cómodas instalaciones y atención especial a nuestros niños para que juntos, en familia, disfrutemos de la gloria de Dios. Ya lo sabes, te esperamos en nuestros servicios los viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Para mayor información o consejería, comunícate con nosotros 6677-6494. Tu Gran Familia te espera. Si vas hacia la ciudad o vienes de la ciudad hacia el interior, ya abrió su restaurante de la City al Campo. Sabrosa comida panameña. Ubicados en La Chorrera, El Nazareno, en la vía Interamericana, a 1 kilómetro de La Pesa, en La Chorrera. Venga y disfrute de la sabrosa comida panameña. Contamos con el servicio de autorrápido y presencial. Te esperamos en el restaurante de la City al Campo. Muy buenos días, amados. Dios les bendiga. Les saluda a su hermano Rigoberto Rodríguez. Hoy estamos contentos de poder nuevamente seguir con este tema que despierta opinión. Y ese es el propósito de los programas, siempre de que usted pueda tener una opinión, de que usted pueda compartir si va en el auto con la persona que lleva al lado, si está en la oficina pueda conversar con el compañero de trabajo y opinar y comentar la palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a crecimiento. Y esto lo vimos y hoy queremos concluir este programa que estamos viendo, no ser enanos espirituales. Y ayer vimos unos puntos muy buenos, por eso que le animo, ya los programas los estamos subiendo a YouTube y a Spotify y le damos gracias a Dios por eso. Hoy está con nosotros nuevamente el pastor Cristian Turner. El pastor Cristian es pastor de la iglesia La Gran Familia. También está con nosotros nuestro hermano Ángel Paz. El hermano Ángel es profesor bíblico de los institutos de las asambleas de Dios. Y hoy queremos nuevamente ver este cuidado que debe tener el cristiano de no ser un enano. Y ayer pudimos ver que un enano en lo físico es una enfermedad, el enanismo. Y esto le causa limitaciones a una persona que es enana. Esa persona no puede correr rápidamente, esa persona no puede alcanzar las cosas. Todas las demás personas lo ven como un niño, siempre a pesar de que sea un adulto, porque es enano. Se le hace difícil conseguir pareja. Mire todas las situaciones que se dan por ser enano. Ellos en muchas ocasiones no aceptan su estatura, tienen una lucha interna ellos por el rechazo y por la aceptación también de las personas. Ellos también son objeto de burla. Si usted sabe, mayorías de comedias y de cosas, usted ve que siempre hacen lo posible de meter enanos para que la gente se ría. Entonces todo este asunto es causa de una limitación. Entonces en la iglesia el deseo del Señor no quiere que nosotros seamos enanos espirituales, pastor Cristian. Eso es así, mi hermano Rigoberto, y Dios procura que nosotros atravescamos por estos procesos que son naturales, igual que en el ser humano, procesos que nos llevan al crecimiento. Y esto está establecido en la palabra. Hay un momento para cada cosa, hay un momento que Dios ha dispuesto para que vayamos creciendo. Citábamos en Eclesiastés ayer, cuando hablábamos, decíamos que hay un momento, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, como lo establece la palabra, y que hay un tiempo para ir creciendo. Lamentablemente hay gente que ha transcurrido mucho tiempo, supuestamente, en los caminos del Señor, pero no se ha involucrado en los procesos de crecimiento. Y es lo que hemos estado hablando. Son enanos espirituales precisamente hablando. Entonces decíamos que hay procesos
con el cual Dios va a tratar contigo, porque Dios es un Dios de propósito. Él nos llamó, Él nos encontró a nosotros, Él nos llamó, Él nos dio su perdón, y no solamente nos perdonó dándonos vida eterna, también Él nos está animando a cambiar. Tiene que haber un cambio. La gente tiene que ver un antes y un después en ti. Por eso que el propio Jesús le dijo a Nicodemo: si quieres ver el reino de los cielos, si quieres entrar, tienes que nacer de nuevo. Para nosotros el nuevo nacimiento implica dejar los viejos rudimentos del pecado y comenzar a obedecer la palabra, a hacer las cosas que Dios nos instruye, le agradan. Y con esto viene el llamamiento, un llamamiento no solamente a cambiar nuestra actitud, sino que nos va a llevar al servicio, que es una manera de manifestar pues el amor de Dios a todo el mundo, mis amados hermanos. Ya mencionó una palabra muy importante, el servicio. Si yo solamente voy a la iglesia para escuchar la palabra y porque cantan bonito, o muchas veces no llego ni a las alabanzas, sino que llego casi al final de la prédica, y estuvo buena la prédica y todo lo demás, básicamente estamos generando el mismo patrón que teníamos en la iglesia tradicional. Porque la iglesia tradicional dice que si uno llega 15 minutos antes de terminar la homilía, ya es considerado como si hubiese ido a toda la misa por completo. Y acá nosotros no es así. Todo tiene un sentido dentro de lo que es el culto de la iglesia evangélica. Y ahí se aprende. Porque el pastor que se pare a hablar de cómo te va a ir bien, si no te enseña cómo tienes que llegar para que te vaya bien, entonces simplemente está hablando de una condición, algo relativista. Pero el que te enseña a seguir el camino que el Señor pone por delante, a estudiar la palabra, el pastor que se para en el púlpito o el maestro de la clase dominical que se para y te dice: espérate, es necesario que leas también este versículo, te va a ayudar a cambiar tu cosmovisión de la que pensabas tú de lo que era Dios a lo que la Biblia dice que es Dios originalmente. Por eso podemos escuchar actualmente de que hay muchos errores. Hay personas que dicen: lo que pasa es que mi Dios, eso lo utilizan mucho lo de la comunidad LGTBI+, Disney, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que mi Dios es un Dios de amor. Lo que pasa es que mi Dios es un Dios que nos acepta. Lo que pasa es que mi Dios, o sea, solamente toman las partes de Dios que le convienen, pero no saben que Jesucristo vino a cumplir justicia y nuestra salvación. No saben que Dios es un Dios de justicia. Y esas son cosas que tenemos que observar. Y no estamos hablando de un Dios de otro planeta, ni estamos hablando de un Dios, no, ni ellos tampoco están hablando de un Dios. Lo que pasa es que ellos solamente tienen una parte del conocimiento de Dios y es lo que les conviene. Acá nosotros no pretendemos hacer eso. Acá lo que nosotros pretendemos es que usted se acerque a la palabra del Señor. Mire que no estamos, si bien es cierto, utilizamos pasajes bíblicos en todos los programas que estamos utilizando, nosotros no estamos indicándole de que vaya a nuestra iglesia, ni que no, le estamos indicando, pero vaya y búsquelo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque indistintamente, cuando usted lea cada pasaje bíblico que nosotros damos aquí, usted va a leer lo que estaba antes y lo que estaba después, y va a llegar a la conclusión de que el tema que estábamos esbozando en ese momento va de acorde con el pasaje bíblico que estábamos llevando hacia adelante. Y eso es crecimiento. O sea, no es solamente pararse y ir a la iglesia, es crecer internamente para posterior lo que de gratis recibimos, de gratis dar, que es el servicio a la obra del Señor. Usted sabe que estos procesos que Dios nos mete para que no seamos enanos espirituales, Dios nos marca con el llamado. Y así como Dios nos llama a nosotros individuales, llamó al pueblo de Israel. Y me gustaría leer en Levítico capítulo 26, verso 9 hasta el verso 12. Mira lo que dice la palabra del Señor con esto del crecimiento. Dice, hablando Dios al pueblo de Israel: porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer. Mire, Dios mismo diciéndole al pueblo que yo te voy a llevar a crecer. Mire, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. O sea, a los que crecen. Pero mira lo que dice el verso 10. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera de lo añejo para guardar lo nuevo. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Ese es nuestro Dios que nos ama y Él quiere que nosotros crezcamos. Mira lo que dice el verso 12. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Por qué? Porque el llamado y el llamado que Dios nos hace, no lo hace Dios, no lo hace el pastor, no nos lo hace el evangelista, no nos llamó el amigo, la persona que nos invitó a la iglesia, sino fue el Dios del cielo que te llamó a ti
y me llamó a mí en este proceso de crecimiento. Por eso es necesario que nosotros entendamos esto de que quién es el que nos llama, porque a veces la gente, Pastor Cristian, se desanima, se frustran por situaciones adversas que a veces pasan dentro de la iglesia, una diferencia con un hermano, o a veces el líder dijo algo, o un mujer, un diácono les dijo algo, y por eso se molestaron, se ofendieron. Pero Dios nos diseñó para vivir en sociedad. Entonces nosotros tenemos que aprender para poder mantener una sana convivencia en medio del llamado individual que Dios nos ha hecho. Y este crecimiento, producto del llamado que Dios nos ha hecho, tiene etapas, y nosotros tenemos que poder crecer a lo que se espera en cada etapa precisamente de ese crecimiento. El texto que leímos al inicio del programa, Hebreos 5, en el versículo 12, dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermano, ya usted tiene tiempo en la iglesia. Ya usted no está para que lo estén tratando ahí con consentimiento. Usted se espera de usted. Por eso hay que ser entendido en los tiempos. Hay tiempo para todo. Y ya después de cierto tiempo transcurrido en el que se supone usted se ha metido con Dios, entonces ya hay deberes y hay derechos. Sí, la gente le gusta hablar de sus derechos, pero hay deberes que tenemos con el cuerpo de Cristo. Tenemos que servir. El tiempo adecuado, reconocer el tiempo adecuado es sumamente importante. Y no solo debe preocuparnos hacer lo que está correcto, sino también hacerlo en el momento que es apropiado. Y por eso es que Dios desea que nuestro carácter sea forjado, que nos parezcamos más al varón perfecto que es Jesús, por lo que Él nos da su palabra. ¿Y para qué nos da la palabra? Para que por medio de ella precisamente se aumente nuestra fe, nuestra sabiduría, y sepamos cómo proceder ante las diferentes circunstancias que nos presenta pues nuestro caminar en Cristo. Esto es crecer. Pero si yo llego a enfrentar la prueba, que Dios sabía que la íbamos a enfrentar, pero no lo hago con madurez porque me he quedado enano, entonces estoy condenado a fracasar, mi amado hermano. Y no solamente a fracasar, sino que actualmente las personas solamente están yendo a la iglesia como una tradición. No, nosotros tenemos que estar preparados para servir. El Señor no está buscando personas para que se sienten en una esquina. Está sentado esperando que salgamos nosotros y hagamos lo que tenemos que hacer, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura, servir dentro de la iglesia y servir fuera de la iglesia. Vamos a una breve pausa, amados, no sea parte del dial, volvemos después de estos breves consejos. Ahora, vamos a este cambio. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. La comunidad cristiana La Gran Familia te invita a que seas parte de sus cultos presenciales en nuestro nuevo templo, ubicado en Vía España, con calle 16 Río Abajo, antigua importadora selecta, en Ciudad de Panamá. Ven y disfruta con toda tu familia de un tiempo de adoración, compañerismo y por supuesto de la palabra de Dios para nuestra vida. Contamos con amplios estacionamientos, cómodas instalaciones y atención especial a nuestros niños para que juntos, en familia, disfrutemos de la gloria de Dios. Ya lo sabes, te esperamos en nuestros servicios los viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Para mayor información o consejería, comunícate con nosotros 6677-6494. Tu Gran Familia te espera. Si vas hacia la ciudad o vienes de la ciudad hacia el interior, ya abrió su restaurante De la City al Campo. Sabrosa comida panameña. Ubicados en La Chorrera, El Nazareno, en la vía Interamericana, a 1 kilómetro de La Pesa, en La Chorrera. Venga y disfrute de la sabrosa comida panameña. Contamos con el servicio de auto rápido y presencial. Te esperamos en el restaurante De la City al Campo. Tu colaboración es importante para nosotros. Si deseas colaborar con este ministerio, puedes hacerlo a través de la cuenta 0472-9941-20-11-0 del Banco General, a nombre del programa radial Hombres de Integridad.
Cuando se restaura un varón, se restaura una familia, porque el hombre es la cabeza del hogar. Ay, por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Hombres de integridad, yo los conozco, trabajan por el hogar y la familia. Este es el ministerio que Dios les dio para forjar mejores y buenas familias. Estás en sintonía de tu programa radial Hombres de Integridad. De regreso, amados, este es Espacio Hombres de Integridad y hoy estamos viendo el tema no ser enanos espirituales. Y Dios nos llama a que nosotros crezcamos dentro del cuerpo de Cristo. Y en el bloque anterior, y queremos concluir hoy, vimos lo importante para el crecimiento y tenemos que estar claros de que el crecimiento tiene que ver con un llamado y el llamado nos lo hace Dios, pero también tiene que ver con una preparación. Y esta es la parte, Pastor Cristian y Manuel Ángel y todos los oyentes que nos sintonizan, que a veces se nos dificulta, porque en la preparación tenemos que aprender y tenemos que también desaprender y tenemos que también obedecer, porque ¿qué sucede? El mundo de una u otra forma nos ha dado ciertos patrones y llegamos a la casa del Señor y tenemos que desintoxicarnos de esas cosas que el mundo nos ha enseñado como que son buenas, todo el mundo lo hace y es normal, pero cuando venimos a los pies de Cristo, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y es difícil, hermano Ángel y Pastor Cristian, nosotros que hemos sido docentes en los institutos bíblicos, a veces vemos que los ingresos son bajos. Yo pienso para la gente prepararse, cuando los institutos bíblicos deben estar llenos de personas preparándose en la palabra del Señor para servir mejor. Es correcto, y ese es el propósito, no buscar la gloria personal, sino buscar la excelencia en el servicio a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser intencionales en buscar esa preparación, porque el Señor te llama y espera una respuesta de parte de ti, y ante este llamamiento, entonces lo que yo voy a hacer es responder diciendo, Señor, heme aquí, envíame a mí, y Él te va a enviar, pero antes de enviarte te dice, prepárate, métete conmigo, aquí está mi palabra. Y por eso es que en el texto que hemos estado leyendo, que ha servido como base hoy, hablando de Hebreos 5, cuando llega al versículo, me parece que es en el 13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces, sabemos que Dios está esperando ya un crecimiento. Algunos cristianos voluntariamente deciden mantenerse como niños. Ellos están estancados, no crecen espiritualmente. Saben que crecer va a implicar mayor responsabilidad. Por eso es que no se involucran. Dicen, no, yo estoy bien así. Yo voy a la iglesia el domingo, escucho el mensaje, mando mi diezmo y me regreso para la casa. Pero la vida cristiana no es tan solo eso. Es convivencia. Estamos y somos parte de un cuerpo. Y es precisamente en mi cohabitar, en mi existir junto al resto del cuerpo que yo voy a crecer, que todos juntos vamos a crecer. Así que no hay tal cosa como un cristiano desde su casa. Claro, te estoy hablando en situaciones generales, no de alguien que está enfermo o que está hospitalizado, pero realmente estamos llamados a crecer, a ser intencionales en ser formados. Y cuando tú te involucras en estos procesos formativos, entonces Dios te va promoviendo. Y así, igual que en la escuela, tú vas pasando de grado en grado, de año en año, conforme vas aprobando según el momento donde estás asumiendo las responsabilidades que tienes. Hermano, esto es serio. Hay gente, enanos espirituales, que están estancando no solamente su propia vida, sino el progreso en la casa de Dios. Ahora que el pastor Cristian menciona eso, mientras él hablaba se me venía una palabra, y esta palabra es inmadurez. Cuando somos inmaduros y no entendemos que Dios nos hizo un llamado y nos manda ahora a prepararnos, ¿qué pasa cuando somos inmaduros? No queremos estudiar. Entonces, esta inmadurez hace que perdamos tiempo nosotros y hacemos perder tiempo a otros que están cerca de nosotros. Entonces, y en muchas ocasiones queremos sustentar y damos razón, no tengo tiempo para prepararme, no tengo tiempo para leer la Biblia, pero sí quiero exhortar, sí quiero predicar, sí quiero que me tomen en cuenta, sí quiero que se me abran puertas, pero si yo mismo, entonces no aplicamos lo que dice la palabra, que si tú a tu padre lo honras en secreto,
Él te va a recompensar en público. Entonces, tú tienes que tener un devocional, tú tienes que tener un método de estudio, leer la palabra de una manera sistemática para poder aprender los temas. ¿Por qué? Porque Dios te va a poner personas delante para que tú le hables del Señor. Entonces, tú tienes que estar claro que eso te lleva a una madurez y a una preparación para tú poder hablarle a las demás personas de Cristo. No, y eso es muy importante. Lo que pasa es que las personas muchas veces piensan que es su conocimiento que tienen hasta cierto punto de la palabra del Señor, junto con el conocimiento que tienen de su vida secular, sea administrador, abogado, contador, arquitecto, ingeniero, barrendero, lo que sea, les va a ayudar a llevar la palabra a las personas. Porque yo tuve la experiencia, y yo vengo de allá abajo y hubiera sido criminal. Eso no te capacita necesariamente para ser una persona que lleve la palabra del Señor. Eso es lo que te utilices para que dejes un buen testimonio. Y tienes que prepararte. Porque la palabra del Señor no se queda en lo que tú eras en el pasado. La palabra del Señor sigue vigente para lo que tú no fuiste en el pasado, para lo que otras personas necesitan en su matrimonio, para lo que necesitan otras personas o lo que necesitan los jóvenes para no caer en las drogas. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que prepararnos actualmente. Y más con un mundo tan relativista que estamos actualmente, en el cual la persona, si se quiere sentir perro, no hay ningún problema, se convierte en un perro. O si se quiere sentir porque se siente mujer y es un hombre y puede ir a agarrar y treparse en un ring contra otra mujer, rellenarla de puño, como si fuese otra mujer. Y son cosas que nosotros no podemos permitir. Y ese es el problema que tienen actualmente las personas cuando van a llevar el evangelio, que no están preparados en la palabra del Señor porque no deciden estudiar la palabra del Señor de forma sistemática y solamente quieren ir a hablar lo que Dios me dijo o lo que aprendí anoche en Mateo 4 o lo que vi. No es solamente eso, hermano, que no está mal, hago constar que no está mal, sino que tenemos que prepararnos de forma más profunda para un mundo y un enemigo que cada vez es más cruel con las personas cristianas. Y aunque ustedes no crean, la persecución se está acercando. Y aunque ustedes no lo crean, dentro de muy poco lo van a observar alrededor de nuestras casas. Así que no se crean, hermanos, que nosotros nos tenemos que quedar con lo que aprendimos en la iglesia. Los domingos vamos a la iglesia a cantar bonito, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. No, tenemos que ser personas dispuestas a servir, no hasta que nos duela. Esta no es la finalidad, de servir a las personas que lo necesitan en la divulgación de la palabra del Señor. Y es una decisión personal el querer crecer. Y es sumamente peligroso que nos quedemos como niños fluctuantes, como dice la palabra. Porque la misma palabra me enseña que a un niño espiritual es fácilmente arrastrado por cualquier viento de doctrina de demonios. De hecho, el apóstol Pablo en Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando tú eres llamado, tú tienes que prepararte y te preparas en la palabra. Y como dijo Ángel, el testimonio es bueno para conocer cómo la palabra está siendo vívida en nosotros. Pero tienes que meterte en ella, conocer el corazón de Dios a través de la palabra, para que nadie te confunda. Si tú decides quedarte enano, quedarte pequeño, entonces cualquier doctrina, cualquier conducta neopentecostal, cualquier loco te puede arrastrar. Igualmente, a un niño no se le puede tratar como adulto. Entonces tú vas a pensar que no te están tomando en cuenta en la congregación y que están tomando a otras personas que a lo mejor tienen menos tiempo que tú, pero es que se les nota la madurez, se les nota que han crecido. 1 Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amado, si persistes en vivir como un niño, nunca te van a dar las responsabilidades de los adultos. Por eso es que tú ves que ponen a otros, inclusive gente que tiene menos tiempo que tú, pero que han crecido. Porque los líderes se dan cuenta de quienes han quedado enanos. Y a un enano que no tiene la capacidad para liderar, que no puede. Y estamos hablando, yo no quisiera que lo malinterpretara. Cuando decimos enano, estamos hablando de esa condición espiritual de quedarnos pequeños conforme al crecimiento que Dios espera de nosotros. Así que nosotros siempre vamos a querer anhelar puestos o a criticar a lo que se está haciendo. Y normalmente los que critican son los que se quedaron enanos. Como dijo mi hermano Rigoberto, los que no diezman son los que se quedaron enanos porque están buscándole el porqué a las cosas en vez de obedecer lo que la propia palabra nos dice que tenemos que hacer si hemos crecido espiritualmente. Ahora que usted menciona esto del recurso, yo pienso que estamos viviendo unos momentos tan
gloriosos de parte del Señor, que Dios quiere que nosotros verdaderamente entendamos el dinero que viene a nuestras manos, cuál es el uso que le damos. Porque si Dios dice la palabra de Dios que nos hace un llamado, Él nos manda a prepararnos para después enviarnos, pero ¿cómo irán cómo sabrán si no haya quien les predique? ¿Y cómo irán si no fueran enviados? O sea, ¿cómo sostenemos a los misioneros? ¿Cómo sostenemos a los hermanos? ¿Cómo sostenemos a las misiones? A los nuevos templos que se quieren abrir, a los hermanos que se están enviando, porque hay iglesias que mandan a parejas a ciertos lugares, a familias. Yo conozco una iglesia que estuvo mandando por tiempo a unas parejas a San Blas. Y en San Blas usted sabe más o menos la palabra, las necesidades que hay, tanto físicas como espirituales. Eso nos damos cuenta que si nosotros nos preparamos, estamos en la capacidad de que el pastor de la congregación, el líder donde está, nos envíe, porque estamos preparados. Entonces, por eso es tan importante este tema de no ser enanos espirituales. ¿Por qué? Hermano, usted que nos está sintonizando, no es casualidad que Dios le haya permitido que nos sintonice hoy. El que te llamó a ti no fue tu pastor, el que te llamó fue el Señor. No pongas excusas de que yo no quiero hacer esto porque el pastor, no porque no me dieron la palmadita, no porque no me dieron el dinero, no porque yo no voy a trabajar para hacer todo este tipo de excusas. El enemigo ha llenado el corazón de muchos líderes y están enanos espirituales. Y es triste decirle, conociéndolos tanto, no se establecen en una congregación y desarrollan los dones, los ministerios que Dios les ha dado, y es porque están enanos espirituales. ¿Y por qué? Porque no han querido ir en ese proceso del crecimiento que es llamamiento, preparación para después ser enviado. Pastor Cristian, ¿qué tal si nos despide en oración, que el tiempo ya se nos vino encima? Definitivamente que estamos buscando el crecimiento. Dios espera que crezcamos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por lo que tú nos has dicho. Gracias porque tú nos exhortas no solamente a que cambiemos de vida, sino que crezcamos, que dejemos las viejas costumbres y que hagamos las cosas que tu palabra nos enseña debemos hacer si es que estamos creciendo espiritualmente. Dios, sabemos que tú quieres hacer grandes cosas con cada uno de nosotros y que también a través de nosotros harás que nuestras congregaciones crezcan. Tenemos una responsabilidad, Señor. Ayúdame a crecer para crecer y que nuestra congregación crezca, que nuestra vida, el plan perfecto que tú tienes para nosotros, se cumpla, Dios. Aleluya, te doy honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les hemos presentado su espacio Hombres de Integridad. Yo quiero ser un hombre de integridad. Bienaventurado el varón que teme a Dios. Este será llamado hombre de integridad. Les esperamos en nuestra próxima audición, el mismo día y a esta misma hora. La solución para cambiar. Yo quiero ser esa fuente de